Amado hermano, amada hermana que nos escuchas en este momento, si este mensaje bendice tu vida, si la palabra de Dios fortalece tu fe y trae paz a tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal Historias de Fe. Aquí compartimos relatos bíblicos que edifican el alma, fortalecen la esperanza y nos recuerdan que Dios sigue obrando hoy, igual que en los tiempos antiguos. Tu suscripción nos permite seguir llevando la palabra a más corazones. Parte 1. Cuando Dios guarda silencio. Había un hombre que caminaba con Dios en medio de un mundo que había aprendido a caminar solo. Su nombre era Abraham. La Escritura nos dice, en el libro de Génesis capítulo 22, que después de muchas experiencias, promesas cumplidas y años de espera, Dios probó a Abraham. No lo castigó, no lo rechazó, lo probó. Y esto es importante, amado oyente, porque Dios no prueba para humillar, sino para revelar lo que ya ha sembrado en el corazón de sus hijos. Abraham no era un hombre perfecto. Había cometido errores. Había dudado. Había tenido miedo. Pero había aprendido algo que pocos aprenden: a escuchar la voz de Dios por encima de la voz de sus circunstancias. Muchos años atrás, el Señor lo había llamado cuando no tenía tierra, cuando no tenía herederos, cuando su futuro parecía cerrado. Le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Le prometió que de él nacería una nación. Y cuando humanamente ya no era posible, Dios cumplió. Isaac nació. El hijo de la promesa. El milagro esperado. La risa después de la espera. Cada vez que Abraham miraba a Isaac, veía la fidelidad de Dios. Veía que el Señor no miente. Veía que la espera nunca es en vano cuando se confía en Dios. Pero un día, cuando todo parecía finalmente en calma, cuando el milagro ya dormía bajo su techo, el Señor volvió a hablar. La voz de Dios llamó su nombre: Abraham. Y él respondió sin saber lo que vendría después: Aquí estoy. Entonces Dios dijo palabras que atravesaron su alma: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra que te mostraré, y ofrécelo allí en holocausto. La Escritura no nos dice que Abraham gritó. No nos dice que discutió. No nos dice que lloró. Hay dolores tan profundos que solo se viven en silencio. Dios había mencionado cada lazo del corazón. Tu hijo, tu único, a quien amas. Era como si el Señor tocara con delicadeza, pero con firmeza, el lugar más sensible del alma de Abraham. Esa noche fue larga. Isaac dormía, y Abraham velaba. Cada respiración del niño era un recuerdo de la promesa. Cada latido era una pregunta sin respuesta. Señor, esto fue lo que tú me diste. Esto fue lo que tú prometiste. Pero aquí se revela el misterio de la fe verdadera. Abraham no entendía lo que Dios hacía, pero conocía quién era Dios. Al amanecer, se levantó temprano. No huyó. No retrasó la obediencia. Tomó la leña. Tomó el fuego. Tomó el cuchillo. Y tomó a Isaac de la mano. Caminaron juntos durante 3 días. 3 días de silencio. 3 días de lucha interior. 3 días donde cada paso era una decisión renovada de confiar. Hasta que Isaac rompió el silencio y preguntó: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió palabras que aún hoy sostienen la fe de millones: Dios se proveerá del cordero. No sabía cómo. No sabía cuándo, pero sabía que Dios nunca falla. Amado hermano, tal vez tú también estás caminando en silencio. Tal vez Dios te ha pedido algo que no comprendes. Tal vez el cielo parece callado. Pero recuerda esto: cuando Dios guarda silencio, Él sigue obrando. Lo que está por suceder en el monte cambiará para siempre la historia, y quizá también la tuya. Parte 2. El monte de la decisión. El libro de Génesis capítulo 22 nos dice que, al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. No era un monte cualquiera. Era el lugar señalado por Dios. Abraham pidió a los siervos que se quedaran atrás. No todos pueden subir al monte de la prueba. Hay batallas que se enfrentan a solas con Dios. Tomó la leña y la puso sobre Isaac. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo. Y ambos caminaron juntos. Este detalle es profundo. Isaac cargaba la leña del sacrificio sin saber que él mismo sería colocado sobre ella. Mucho tiempo después, otro hijo cargaría la madera de su sacrificio rumbo a otro monte.
Pero Abraham aún no lo sabía. Al llegar al lugar indicado, Abraham edificó el altar con manos temblorosas, pero con un corazón firme. Colocó la leña en orden. Luego miró a Isaac. La escritura no nos cuenta el diálogo, pero podemos imaginar el peso de ese momento. Isaac no era un niño pequeño. Era lo suficientemente fuerte para resistirse, pero no huyó. No gritó. No peleó. Se dejó atar, porque la fe de Abraham había sembrado obediencia en el corazón de su hijo. Abraham levantó el cuchillo. El cielo guardó silencio. El viento pareció detenerse. El tiempo pareció congelarse. En ese instante, todo el cielo observaba, no para ver si Abraham perdería a su hijo, sino para revelar si confiaba en Dios más que en el regalo recibido. Y entonces, cuando el cuchillo estaba en el aire, la voz del Señor tronó desde los cielos. «Abraham, Abraham». Él respondió de inmediato, «Aquí estoy». Y Dios dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único». Amado oyente, escucha esto con atención. Dios nunca quiso la muerte de Isaac. Dios quería el corazón completo de Abraham. Abraham alzó los ojos y vio un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Tomó aquel carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Entonces Abraham llamó a aquel lugar con un nombre eterno. El Señor proveerá. Porque cuando obedeces, Dios siempre tiene provisión preparada, aunque aún no la veas. En ese monte, Dios volvió a hablar promesas. Confirmó la bendición. Reafirmó el pacto. Declaró que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham descendió del monte con Isaac. Había subido dispuesto a perderlo todo. Descendió habiéndolo ganado todo. Hermano, hermana, hay montes que parecen lugares de pérdida, pero son escenarios de revelación. Hay pruebas que parecen finales, pero son comienzos. Y esta historia aún no ha terminado, porque lo que ocurrió en aquel monte sigue hablando hoy a tu vida. Parte 3. El Dios que se revela en la entrega. Después de descender del monte, nada volvió a ser igual para Abraham. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque Abraham ahora conocía a Dios de una manera más profunda. El libro de Génesis capítulo 22 no solo narra una prueba superada, sino una revelación eterna. En ese monte, Dios mostró algo que iba mucho más allá de Abraham e Isaac. Mostró su propio corazón. Porque, amado oyente, la historia no se trata solo de un padre dispuesto a entregar a su hijo. Se trata de un Dios que un día entregaría al suyo. Abraham dijo, Dios se proveerá del cordero. En ese momento, no sabía cuán proféticas eran esas palabras, porque el carnero fue la provisión inmediata, pero el cordero verdadero vendría siglos después. Dios estaba enseñando algo profundo. La obediencia abre la puerta a la revelación. Abraham no perdió a Isaac, pero sí entregó su derecho sobre él. Y eso cambió todo. Hay personas que aman a Dios, pero aún se aferran a lo que Él les dio. Y Dios, con amor, nos invita a confiarle incluso aquello que más amamos. No porque Él quiera quitárnoslo, sino porque nada debe ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Después de esa experiencia, Abraham caminó con una fe más madura. Ya no solo creía en las promesas, ahora conocía el corazón del prometedor. Isaac también fue marcado para siempre. Aprendió que Dios es digno de confianza, que la obediencia no destruye, sino que guarda la vida, que el altar no es un lugar de muerte, sino de encuentro con Dios. Y la Escritura nos deja una verdad que atraviesa generaciones. Cuando colocas todo en las manos de Dios, Él se encarga del resultado. Tal vez hoy tú estés frente a tu propio monte. Tal vez Dios te esté pidiendo algo que te duele entregar. Tal vez no entiendes el proceso. Pero recuerda esto. Dios no pide para quitar. Dios pide para bendecir de una manera más profunda. Porque el Dios de Abraham sigue siendo el mismo. El Dios que ve. El Dios que provee. El Dios que nunca llega tarde. Y en la última parte de esta historia, veremos cómo esta prueba apunta directamente al mensaje más grande de la fe. El amor de Dios por la humanidad. Parte 4. El amor que lo entrega todo. La historia de Abraham e Isaac no termina en un monte antiguo ni queda atrapada en las páginas del Génesis capítulo 22. Esta historia continúa viva, hablando al corazón de cada generación.
porque lo que Dios reveló en aquel monte fue una sombra de algo mucho más grande. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, su único, a quien amaba. Pero Dios hizo algo aún más profundo. Él sí entregó a su hijo. Siglos después, otro padre permitiría que su hijo caminara hacia otro monte. También cargaría la madera. También habría silencio. También habría entrega. Pero esta vez, no habría carnero que sustituyera al hijo. El cordero sería el sacrificio. La Escritura nos recuerda, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquello que Abraham solo pudo ver de lejos, Dios lo cumplió plenamente en Cristo. En el monte donde Abraham levantó el altar, Dios dijo: «Ahora sé que no me negaste a tu hijo». En la cruz, Dios le dijo a la humanidad: «Ahora saben cuánto los amo». Amado hermano, amada hermana, este es el corazón del Evangelio. No un Dios distante, no un Dios indiferente, sino un Dios que ama hasta el extremo. Cuando Abraham descendió del monte con Isaac, su fe fue fortalecida. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, nuestra salvación fue asegurada. Tal vez hoy tu fe ha sido probada. Tal vez has caminado en silencio. Tal vez has sentido que Dios te pide más de lo que puedes dar. Pero recuerda esta verdad eterna. Dios nunca te pedirá algo sin antes haberte dado mucho más. Él dio a su Hijo para darte vida. Él dio gracia donde había culpa. Él dio esperanza donde había muerte. Y así como Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá, hoy tú puedes declarar lo mismo sobre tu vida. Dios ve tu necesidad. Dios conoce tu dolor. Dios ya ha preparado la provisión. No siempre llegará como lo imaginas, pero siempre llegará a tiempo. Amado oyente, si esta historia ha tocado tu corazón, si la palabra de Dios ha fortalecido tu fe y te ha recordado cuánto vales para Él, suscríbete al canal Historias de Fe. Aquí compartimos relatos bíblicos que edifican el alma, renuevan la esperanza y nos ayudan a caminar más cerca de Dios cada día. Que el Señor te bendiga. Que su paz guarde tu corazón. Y que nunca olvides, el Dios que proveyó en el monte, sigue proveyendo hoy.